Están estudiantes, tengan ustedes un excelente día. El tema del día de hoy es los mitos y nuestro objetivo es explicar el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos escritos como por ejemplo los mitos y valorar la diversidad expresada en sus textos representativos. Bien, los mitos. Un mito, proviene del griego mitos, que significa relato o cuento. Básicamente los mitos es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como los dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. En sí, la mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo. Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y se transmiten a través de diferentes medios. Pero dentro de todas estas características que pueden tener los mitos, vamos a nombrar básicamente tres. La primera, que es la que trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Está constituido también por contrarios irreconciliables, es decir, polos opuestos. La creación contra la destrucción, la vida frente a la muerte, dioses contra hombres o bien contra el mal. Proporciona la reconciliación de estos polos a fin de conjurar nuestra angustia. Bien, funciones del mito. Las funciones de los mitos son múltiples, no obstante, en general se pueden aceptar tres funciones esenciales explicativas de significado y pragmática. Tenemos: la función explicativa se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego, que narra cómo se originó el mundo del caos, o el Génesis, que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre. Otra función es la de significado. Se refiere a que los mitos no son solo historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos. Así sucede con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria. Y por último, la función pragmática, que implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. Las tres funciones se suelen combinar de manera constante dentro de estos mitos. Tipos de mitos. Tenemos mitos cosmogónicos. Estos intentan explicar la creación del mundo. Mitos teogónicos, que relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, de dónde proviene Zeus, quién es Atena. Entonces, básicamente relatan el origen de estos dioses. Mitos antropogónicos, que narran la aparición del ser humano, cómo se creó el ser humano. Mitos etiológicos, que explican el origen de los seres, las cosas, por qué estamos aquí, quién nos creó. Mitos morales explican en cambio la existencia del bien y del mal. Mitos fundacionales
cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Mitos escatológicos que anuncian el futuro, por ejemplo, o tal vez el fin del mundo, ¿no? Bien, bien. En la siguiente parte de la clase vamos nosotros a ir a la página 14 del libro de Lengua y Literatura y vamos a ver un tema consecutivo al que ya habíamos trabajado, mitos indígenas y prehispánicos. Los dioses y la naturaleza son dos elementos fundamentales en los mitos indígenas y prehispánicos. De hecho, recordemos nosotros que la base prácticamente de los mitos son estos, ¿no? Los dioses y la naturaleza. Entonces, de acuerdo con estos, son de origen de la humanidad. Ahora, vamos a subrayar básicamente lo que yo les voy a decir porque ya conocemos bastante de los mitos. Nosotros en el cuadro lila vamos a subrayar que un mito es el fiel reflejo de una cultura, pues da cuenta de su origen, su identidad, sus creencias religiosas y la manera de ver el mundo. Los mitos fueron considerados verdaderos y sagrados para los pueblos que los crearon y transmitieron oralmente a las siguientes generaciones. Bien, vamos luego también a subrayar las funciones de estos mitos. En los pueblos indígenas que habitaban América antes de la llegada de los europeos, en este caso de los españoles en 1492 con el descubrimiento de Cristóbal Colón, los mitos tenían varias funciones y entre ellos están, primero, que tenían fines educativos, era pacificadora y cohesiva. En clases estaremos leyendo cada una de estas funciones y luego la comentamos. Luego, lo que vamos a hacer es leer el siguiente fragmento. ¿Cómo era el mundo según los mexicas? Según los viajes mexicas, el mundo en el que vivimos es cuadrado y está completamente rodeado por el mar, a cierta distancia de la tierra. El agua se levanta como una pared y se eleva hasta el cielo. Por eso, el océano es azul como el firmamento y se llama el agua del cielo. El centro del mundo es verde, como las piedras preciosas que llamamos chalchihuates. Ahí es donde todo se reúne en paz y equilibrio. Tomen en cuenta que todas las palabras que están subrayadas en celestes tenemos un vocabulario aquí abajo que está de hecho subrayado. Dicen que el cielo es nuestro padre y que él fecundó a nuestra madre, la tierra. Pero, para que naciera el sol y los 4 cielos que están sobre la tierra. El cuarto cielo es blanco como la sal y en él viven los pájaros. En el tercer cielo vive el sol y debajo de él vive la mujer de la falda de estrellas, que cubre el mundo todas las noches y lo ilumina con cientos de luces. En el cielo más bajo, entre las nubes, vive la luna, la que siempre anda detrás del sol, pero nunca lo puede alcanzar. Debajo de la tierra está el reino de los muertos. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos nosotros a descifrar este mito. En la primera parte, si ustedes pueden notar, en esta primera parte, ustedes lo pueden ver en el libro, los que tienen el libro, se explican 2 fenómenos, del color y el mar y la lluvia. En el siguiente párrafo, en el tercer párrafo, a partir de algo conocido como la estructura de la familia, se explica la creación del universo. Y por último tenemos, en este mito se expone brevemente una explicación para lo que sucede luego de la muerte. Bien, de esta manera nosotros vamos a leer la siguiente página, que es la 15, y de la misma manera vamos a hacer un análisis y a realizar el taller de esta página, el taller, la actividad 1, 2 y 3. ¿Sí? Como de ver, van a tener ustedes que realizar la actividad, o en este caso van ustedes a leer la página 10, 11 y 12, porque ya conocemos qué son los mitos, ya sabemos qué significan, cuál es su función y cómo interpretarlos. Entonces ustedes van a leer estas 3 páginas y van a contestar los talleres en cada página que han leído, ¿sí? Bien, estudiantes, que tengan una excelente tarde, pasen bien.